La historia comienza cuando la sonda espacial Artemis descubre una pequeña forma de vida microscópica flotando en el espacio profundo. Los científicos de la NASA, emocionados por este hallazgo histórico, deciden traerla de vuelta a la Tierra para estudiarla. Pero durante el viaje de regreso, algo sale terriblemente mal. La criatura alienígena logra escapar de su contenedor de contención en el laboratorio de la NASA. Al principio parece inofensiva, pero pronto los científicos notan algo alarmante. Está cambiando y mutando a una velocidad imposible. Dentro de horas, se ha multiplicado en cientos de formas horripilantes y monstruosas. Pronto la plaga alienígena se extiende fuera del laboratorio. Las criaturas, ahora del tamaño de osos, comienzan a masacrar a cualquiera que se cruce en su camino. El gobierno trata de encubrir el brote, pero es inútil. La ciudad próxima al laboratorio queda sitiada por los monstruos. Uno de los científicos que ayudó a traer la criatura a la Tierra, el Dr. Ryan Stone, siente una profunda culpa y decide arriesgarlo todo para detener la plaga. Junto a un grupo de marines, emprende una misión suicida en el centro de la ciudad infestada. Lo que descubren es peor de lo que jamás podrían haber imaginado. El astrobiólogo Mark Reynolds observaba la pantalla de su computadora con ojos entornados, buscando la más mínima anomalía en medio del océano estelar. Llevaban semanas orbitando entre Marte y Júpiter, empleando los potentes sensores de la sonda Artemis en la minuciosa exploración del cinturón de asteroides. De repente, uno de los gráficos parpadeó con un destello. Mark activó el zoom y enfocó las cámaras remotoras en esa coordenada. Entre la nube de minúsculos meteoritos apareció un borrón difuso que se desplazaba muy lentamente. Emitía un débil resplandor anaranjado bajo los rayos ultravioleta. «Capitán, creo que hemos detectado algo», dijo Mark con calma para no crear falsas alarmas. El capitán Scott llegó en segundos. Mark le expuso los primeros análisis espectrales. «Parece ser materia orgánica de origen microbiano», explicó Mark con entusiasmo creciente, pero su composición no coincide con ningún registro de vida terrestre. Tras horas de observación y escaneos en profundidad, la confirmación era definitiva. Aquello era una primitiva colonia gelatinosa de microorganismos desconocidos para la ciencia. La emoción se apoderó de la tripulación. Un hallazgo histórico estaba teniendo lugar. «Cambiemos rumbo. Vamos a acercarnos para intentar recoger esa muestra», ordenó el capitán. Pero cuando Artemis se situó junto al borrón anaranjado, este pareció reaccionar. Mark sintió un escalofrío. Era posible que hubiera detectado su presencia también. Tras días de delicadas maniobras, la pequeña masa gelatinosa fue introducida con éxito en la cámara de biocontención a bordo de Artemis. Mark observaba fascinado a través del grueso cristal cómo la criatura, de apenas unos milímetros, se deslizaba lentamente. De vuelta en la Tierra, el laboratorio de cuarentena extraterrestre de la NASA se preparó para recibir la muestra. Mark supervisó el traslado a la máxima seguridad. Dentro de la cámara estanca, bajo 1000 controles automáticos, la criatura parecía dormir en su pequeño tanque de gel de silicio. Los primeros análisis resultaron inconcluyentes. Su ADN era completamente alienígeno. Mark empezó a alimentarla gota a gota con nutrientes que fueron asimilando lentamente. Con esfuerzo, los científicos lograron determinar que su extraño metabolismo se basaba en silicio en lugar de carbono. De repente, durante la noche, las alarmas saltaron. Las cámaras de seguridad mostraron sobresaltadas que el tanque de contención se agitaba de forma anormal. Mark llegó de inmediato y activó los focos infrarrojos. Para su asombro, el interior del tanque hervía de movimiento. Había decenas de ellas. ¿Cómo es posible?, se preguntó alucinado Mark. La criatura se había multiplicado a una velocidad ultrarrápida ante sus narices sin que se percataran. Era el inicio de una pesadilla que ninguno podía imaginar. El pánico se apoderó del laboratorio. Mark observaba aterrado cómo las diminutas criaturas comenzaban a trepar por las paredes del tanque.
«Necesitamos contenerla ya», gritó a los técnicos. Inyectaron un potente gas en el interior para aturdirlas. Mark temía que alguna hubiera escapado en medio de la confusión. Los días siguientes fueron un caos de análisis urgentes y protocolos de emergencia. No lograban explicarse cómo aquella criatura primitiva había evolucionado de forma tan acelerada. Una noche, Mark seguía trabajando solo en el laboratorio cuando oyó un crujido procedente del falso techo. Al encender la luz, vio a una de las criaturas, ahora del tamaño de un ratón, colgada en lo alto, con un par de ojos negros que le taladraban en la oscuridad. Mark gritó, aterrado. La bestia cayó sobre él y huyó por el suelo antes de que pudiera atraparla. Rápidamente cerró todas las puertas, pero era demasiado tarde. La criatura se había propagado por el sistema de ventilación. A partir de entonces, empezaron a detectar más presencias camufladas en las sombras. La instalación quedó en cuarentena total, pero ninguno sabía hasta qué punto la pesadilla alienígena se había infiltrado por doquier. Pasaron solo unas horas hasta que los escáneres detectaron movimiento anormal en los conductos. Mark volvió a enfocar las cámaras de seguridad con manos temblorosas. Al principio no distinguía bien las imágenes entre las sombras, hasta que unos puntos brillantes se movieron. Eran como ojos reflectantes en la oscuridad, pero había demasiados. Cientos de puntos que empezaron a arrastrarse por el suelo. «Dios mío», susurró Mark con horror. Las criaturas habían mudado su pelaje gelatinoso por una coraza usada y brillante. Se escabullían entre las paredes con movimientos oscilantes, como insectos. Algunas alcanzaban ya el tamaño de una rata. De repente, el objeto de estudio parecía haberse convertido en un depredador. En cuestión de horas había duplicado su tamaño y producido decenas de crías. Los científicos permanecían en shock, incapaces de actuar. Su metabolismo de mutación constante estaba muy por encima de las especies terrestres. ¿Cómo detendrían semejante plaga si ni siquiera entendían su naturaleza? Mientras tanto, las criaturas arañaban ahora las paredes del laboratorio, buscando una salida. Su simple huésped microbiano se había transformado en una fuerza incontrolable e imparable. La pesadilla se desató en cuestión de horas. Los sistemas de seguridad comenzaron a saltar uno tras otro con estrépito. Las cámaras mostraban con horror cómo las criaturas, ya del tamaño de perros, empezaban a abrirse paso entre las paredes con sus garras afiladas. Mark evacuó al personal científico mientras contactaba de urgencia con el director del centro. Antes de que llegaran los refuerzos, las primeras bestias irrumpieron en los pasillos. Sus cuerpos habían mudado de forma, asemejándose ahora a horripilantes mezclas de insecto y reptil. El pánico se apoderó de los evacuados al llegar los monstruos. Los guardias de seguridad abrieron fuego, pero sus balas rebotaban en las blindadas corazas. Un científico fue el primero en caer, eliminado en segundos. Pronto los pasillos sirvieron de criaturas voraces. Mark logró guarecerse en una sala blindada junto a los demás, que observaban aterrados a través de las ventanas cómo la instalación se convertía en una zona de guerra. Las bestias, mostrando una inteligencia de manada, escarbaban ahora en la estructura en busca de presas. La primera ola de la plaga alienígena acababa de desbordar las barreras de contención. Tras la masacre en el laboratorio, el gobierno declaró el estado de emergencia nacional. Un cerco militar fue levantado en torno a la instalación, pero pronto se hizo evidente que la plaga había escapado. Mark fue interrogado en una base subterránea. Les mostró los vídeos del interior, donde las criaturas parecían haber desarrollado nuevas variaciones en pocas horas. Sus patrones de mutación se aceleran exponencialmente, explicó, aterrado. Pronto serán incontrolables. Mientras, las primeras víctimas aparecieron en los alrededores. Los militares se desplazaron casa por casa en sus vehículos blindados, encontrando solo cuerpos desfigurados. Pero la amenaza había avanzado mucho más allá. Avistamientos masivos de monstruosas criaturas se reportaron en toda la zona, devorando todo a su paso. Parecía como si la invasión se propagara sola, sin necesidad de contacto.
El presidente ordenó endurecer las medidas. Poblados enteros fueron puestos en cuarentena. Pero Mark sabía que ya era demasiado tarde. Las bestias habían iniciado su carrera evolutiva sin freno alguno y amenazaban con extenderse más allá de cualquier control. La cercana ciudad de Marshall se convirtió en el siguiente objetivo. En pocas horas, la manada alienígena la invadió por completo. Los militares intentaron detener el avance casa por casa, pero las criaturas se movían de forma caótica y siempre les tomaban la delantera. Algunas se habían hecho del tamaño de osos y arremetían con furia contra los vehículos blindados. El gobernador decretó el cierre total de la localidad. Nadie podía entrar o salir. Los noticieros mostraban conmocionados imágenes de monstruos trepando por las fachadas de los rascacielos. La gente se refugió en el centro, pero los suministros empezaban a escasear. Las tropas replegaron sus líneas al ver que la ciudad quedaba completamente a merced de los invasores. Solo les quedaba rodear Marshall y aislarla del exterior. Dentro, las criaturas dominaban ya las calles. Algunas presentaban ya rasgos más complejos, como a las membranosas. Habían evolucionado hasta una versión avanzada en cuestión de días. Y seguían mutando sin freno. Marshall quedó sitiada en una terrible pesadilla viviente. Nadie sabía si quedaría alguien con vida para contarlo. El Dr. Richard Stone, uno de los mejores xenobiólogos del país, fue puesto al frente de la crisis. Mark se reunió con él en una base subterránea. Es imposible contenerla por la fuerza, dijo Mark, abatido. Debemos entender su biología. Stone conocía bien los traumas de Mark tras presenciar la masacre. Aún así, su mente analítica era su última esperanza. Empecemos por lo básico, dijo Stone. ¿Cómo muta tan deprisa? Revisaron las muestras tomadas a la criatura original. Su estructura genética básica permanecía, pero zonas enteras habían sido reescritas o amplificadas rápidamente. Es como si pudiera reconfigurar su código a voluntad, observó Stone, sorprendido. Siguieron indagando sin descanso. De pronto, Stone descubrió un patrón. Las mutaciones ocurren en respuesta a estímulos ambientales, exclamó. Cualquier cambio actúa como un disparador para que reconfigure su ADN. Un rayo de esperanza, si lograban controlar los factores que provocaban las transformaciones. Mark comprendió el plan de Stone. Era arriesgado pero su último recurso. Ahora solo quedaba llevarlo a cabo antes de que la plaga se hiciera incontenible. Richard Stone se enfundó el traje de aislamiento con decisión. A su lado, un pelotón de marines equipados con armamento pesado. Su misión es escoltarme y cubrirme mientras busco muestras, les dijo Stone. No habrá refuerzos. Esto es una misión suicida. Mark observaba con ansiedad desde el puesto de mando. Las imágenes del dron de reconocimiento mostraban las calles de Marshall infestadas de monstruos que acechaban entre las ruinas. El pelotón abrió paso a tiros. Los alienígenos eran más grandes y agresivos, pero los marines los diezmaban con precisión. Llegaron a un centro hospitalario en ruinas. Dentro, Stone encontró algunos supervivientes escondidos en una sala blindada. Para su alivio, también quedaban muestras viables en la morgue. Pero afuera se desató el infierno. Un enjambre de mutantes más evolucionados cercó el lugar. Los marines resistieron, pero eran demasiados. «Retirada ya», gritó el sargento por radio. Stone salió corriendo con las muestras. Los marines iban cayendo uno a uno, cubriendo su evacuación. Mark solo podía rezar para que al menos alguno lograra volver con vida. En medio de la masacre, Mark recibió una llamada de auxilio. Un grupo de civiles se había atrincherado en una cafetería de la zona norte. «Por favor, sáquenos de aquí», suplicaba la voz distorsionada. «Ya no podemos aguantar más». Mark se dirigió al puesto de mando. Necesitaban sacarlos a toda costa. Un pequeño pelotón se ofreció para la misión. Al llegar, se encontraron el local sitiado por mutantes de 2 metros. Los civiles habían sobrevivido en la trastienda tras una feroz resistencia.
pero sus armas empezaban a escasear. «Cubran la retirada», ordenó el sargento. Abrieron fuego para abrirse paso entre las bestias. Un civil cayó desgarrado al intentar correr. Un marín fue herido de gravedad. «Solo quedan 2 municiones», alertó uno con desesperación. Entonces vieron una larga cola escamosa asomar por el tejado. Un mutante de tamaño colosal se deslizó hacia ellos con un siseo ensordecedor. El sargento sabía que no podrían con él. Se volvió hacia los civiles sobrantes. «Corred ya y no miréis atrás». Quedarse era una sentencia de muerte. Mark solo pudo observar con impotencia cómo empezaba el horror definitivo. Mientras Stone investigaba en el laboratorio, una unidad de asalto exploró las alcantarillas bajo la ciudad. Temían que la plaga se hubiera extendido por los conductos. Con detección de movimiento y focos potentes, fueron registrando los túneles. Al principio no encontraron nada, hasta que un sensor captó actividad por delante. Apuntando sus armas, avanzaron hacia el punto. De pronto, la luz reveló una escena espeluznante. Docenas de criaturas insectoides luchando entre sí por algo que arrastraban. «Dios mío», musitó el sargento. Del objeto en litigio surgieron entonces grandes miembros con zarpas que eliminaron a varias bestias de un zarpazo. Otros mutantes se abalanzaron sobre sus compañeros caídos. «Hay más de una variante», informó el sargento. «Este sitio es una maldita incubadora». Profundizaron la búsqueda entre las sobrecogedoras escenas. De pronto, un pasaje lateral se iluminó, revelando pinturas rupestres talladas en la piedra. Mostraban seres similares a los mutantes. «Creo que llevan aquí más tiempo del que pensábamos», concluyó el sargento. «Esta plaga es endémica. La catástrofe amenazaba con ser mucho más profunda de lo que imaginaban». Las noticias desde Marshall eran cada vez más terribles. Los mutantes habían vuelto a transformarse, alcanzando formas aún más horripilantes. Stone se enfrentaba al límite de su resistencia trabajando sin descanso. Mark apenas podía reconocer en su rostro el semblante amable del científico. «¿Hay alguna pista?», le preguntó, angustiado. Para su sorpresa, Stone pareció iluminarse. Había encontrado una similitud entre los cambios genéticos y la teoría del caos. «Sus mutaciones siguen un patrón fractal basado en estímulos ambientales», explicó con emoción. «Si puedo predecir las variaciones, podremos frenarlas». Mark comprendió su plan. Si alteraban cuidadosamente los factores que controlaban la adaptación de los mutantes, podrían conducirlos de forma segura hasta dejarlos estáticos. Pero debían darse prisa. «Primero probaremos en muestras», dijo Stone. «Si funciona, buscaremos la forma de aplicarlo a gran escala. Es nuestra única esperanza para detener la evolución de la plaga». Mark sintió un rayo de esperanza. Quizás Stone hubiera descifrado por fin el oscuro código de la vida alienígena. A pesar del éxito parcial de la misión de Jackson, la plaga seguía propagándose y los mutantes evolucionando rápidamente. Stone informó que las pruebas con el antivirus en el laboratorio habían dado resultado. Explicó que si lograban difundir el antivirus a gran escala en Marshall, podrían detener la evolución de la plaga de forma definitiva. Pero necesitaban un método preciso para cubrir toda la ciudad. Las pruebas en el laboratorio dieron resultados prometedores. Stone anunció estar listo para iniciar la fase final. «Necesitaremos difundir el antivirus en Marshall para neutralizar a toda la plaga», explicó. Pero la tarea parecía imposible. Ningún equipo habría sobrevivido en la ciudad invadida. Fue entonces cuando el sargento Jackson se ofreció. «Déjenme ir solo», dijo. «Conozco los riesgos». Planeó dispersar el antivirus mediante cargas discretas. Si tenía éxito, los mutantes quedarían atrapados en su forma actual sin poder evolucionar más. El día llegó. Jackson se preparó con semblante serio, despidiéndose solo de Stone. Mark lo observó salir en silencio, deseándole toda la suerte del mundo. La misión fue grabada desde un dron. Jackson avanzaba precavidamente entre las ruinas, esquivando monstruos cada vez más extraños.
comenzó a colocar las cargas allí donde detectaba más concentración de mutantes. Pero entonces, una masa de quimera alada lo detectó. Jackson abrió fuego desesperadamente. Su sacrificio habría de activar el último resorte de la humanidad contra la plaga alienígena. La ciudad entera estalló en una potente onda expansiva. Las imágenes del dron se llenaron de estática por unos segundos. Cuando la imagen se restableció, el panorama era irreconocible. Donde antes había criaturas enloquecidas, ahora solo yacían masas inertes en distintas etapas de su evolución. El antivirus había surtido efecto. Poco a poco, tropas especializadas entraron en la zona cero protegidas por trajes. Revisaron los signos vitales de los mutantes con cuidado. Ya no mostraban señales de mutación ni agresividad. La plaga había sido contenida. Mark observó a Stone emitir un largo suspiro de alivio. La humanidad se salvaba, al menos de momento. Pero habían visto las amenazas a las que podrían enfrentarse en el futuro si no lograban controlar los descubrimientos científicos. Había llegado la hora de establecer nuevos y estrictos protocolos de seguridad. También de recordar el sacrificio de héroes anónimos como Jackson, cuya memoria habría de guiarles hacia un mañana más seguro. La Tierra volvía a pertenecer a sus habitantes humanos, aunque quizá no por mucho tiempo.